Señor vino para darnos libertad y para que esto que se conoce como libertad en el Señor permanezca, se mantenga en una libertad total. Y empezamos entonces con el punto número 1. ¿Cuántos puntos les dije que vamos a ver? 12 puntos. ¿Qué ven ahí? Lo que más importa es cómo te ves a ti mismo. Algunos se ven como unos gatitos bien tiernos, pero cuando ya se ponen en el espejo de Dios, miren lo que son. León. ¿Sí? Entonces el punto número 1 es conocer tu posición en Cristo. Tú y yo necesitamos conocer nuestra posición en Cristo. ¿Qué posición tenemos en Cristo? Conocer nuestra posición es algo bien importante, hermanos amados. Es demasiado importante. Esto es lo que yo llamo también la identidad. ¿Ustedes saben quiénes son delante de la presencia de Dios? ¿Ustedes saben por qué fueron liberados y sanados? Porque ustedes son siervos del Dios Altísimo. Porque ustedes fueron tocados y fueron redimidos y fueron regenerados por la mismísima sangre de Jesucristo, cuando Él decidió pagar por nuestros pecados y nuestras maldades. Nosotros ahora, a nosotros nos corresponde saber realmente quiénes somos ahora, ¿sí? Conocer nuestra posición en Cristo. ¿Sabían ustedes que Cristo siempre supo que Él era el Hijo de Dios? Él jamás dudó, aunque vivió en la carne, aunque vivió en este mundo con los deseos y con los pensamientos como un ser humano. Jesucristo jamás dudó en esa posición que Él tenía de parte del Padre. Y vean de acuerdo a la palabra cómo de repente Jesucristo se ponía nervioso, o bueno, no nervioso sino triste. Se ponía como que qué va a pasar con mi vida, y si es posible que se mueva esta copa y que se haga de otra manera, pues qué mejor, y muchas cosas que Jesucristo vivió aquí en esta tierra. Mas sin embargo, ¿qué creen? Que cuando le preguntaron y estuvo ante la autoridad, Él jamás negó quién era. ¿Tú eres el Hijo de Dios? Tú lo has dicho. No tengo por qué decírtelo. Mis obras hablan, decía Jesús. Lo que yo digo habla de quién soy yo. Y si tú no tuvieras la autoridad que mi Padre te dio, tú no estuvieras frente a mí queriéndome juzgar. Y era Jesús hablando con la autoridad y con la posición. Sí, era Jesús hablando con la autoridad y con esa posición que Dios ya le había dado en esta tierra. Jamás dudó quién era Jesucristo. Así que tú y yo necesitamos conocer cuál es nuestra posición ahora en Cristo. Jesús supo su posición delante del Padre, de Yahweh. ¿Tú conoces tu posición delante de Cristo? ¿Sí la conoces? ¿Sabes quién eres delante de Jesús? Soy su hijo, soy su hija. ¿Qué son delante de Cristo? Nada, ¿sí sabes que eres delante de Jesús? ¿Cuál es tu posición en Cristo Jesús? Sí, somos hijos de Dios, nos hizo ser hijos de Dios. Acuérdense, Juan 1:12, mas a todos los que creyeron, a los que recibieron a Jesús como Señor y Salvador, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú tienes que saber qué posición tienes delante de la presencia de Dios. Tú eres un hijo de Dios, eres un siervo de Dios. Son los escogidos, dijimos que son embajadores en cadena en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Todo esto necesitan ustedes saberlo, hermanos, y vamos a reiterarlo con este pasaje, Efesios 1, 3, 4. Le voy a pedir a Rodrigo, vamos a empezar con esta mesa. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. ¿Qué es lo que dice la palabra acerca de mi posición en Cristo? Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Adelante, Rodrigo, si lo tienes, arráncate fuerte, que se oiga, por favor.
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales en el cielo a través de Cristo. Dios quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo, para que fuéramos su pueblo santo, sin falta en Él, por el amor que tiene. Entonces, Dios quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Su pueblo santo. Su pueblo santo. Él quiere tener un pueblo santo, Él quiere un pueblo sanado, Él quiere un pueblo libre. Dios quiere un pueblo santificado, un pueblo limpio. Eso es lo que quiere el Señor, y eso es lo que usted y yo necesitamos entender. ¿Cuál es mi posición en Cristo Jesús? Entonces soy embajador en cadenas, soy hijo de Dios, soy un pueblo santo, soy nación escogida, soy linaje escogido, ¿no es cierto? Lo que dice Pedro. Entonces usted y yo necesitamos tener esa posición en Cristo Jesús. ¿Sabía que estamos sentados juntamente con Cristo? ¿Sí sabía usted eso? Que nos dio esa bendición de estar sentados juntamente con Cristo. Y tenemos una posición de autoridad. ¿Cuántos tienen autoridad en este momento? ¿Cuántos de ustedes deben de aquí en adelante tomar esa autoridad que el Padre nos ha dado, porque nos ha limpiado, nos ha santificado, nos ha liberado, nos ha sanado, para tomar autoridad en el nombre de Jesús? Y que ahora que usted y yo fuimos sanados, fuimos restaurados, hay mucha gente que necesita también de nuestra autoridad, del poder que Dios nos da, para que esa gente sea sanada, para que esa gente también sea liberada. ¿Se da cuenta por qué necesitamos conocer nuestra posición en Cristo? Porque si usted solamente se considera un miembro más de esta familia, no, yo nada más vengo y pues soy un miembro más, a mí no me pongan a trabajar, no me pongan a orar, no me pongan, porque yo no voy con él. No, o sea, no. Entonces estás equivocando tu posición. Tu posición en Cristo Jesús, aquí está en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. ¿Amén? Ese es el número 1. Vamos a ver el punto número 2. ¿Hay poder en dónde? Hay poder en la palabra de Dios. ¿Sí? Usted debe de saberlo, que la palabra de Dios tiene poder, y que entre más sepamos la palabra de Dios y más apliquemos a nuestras vidas la palabra de Dios, nos volvemos más, ¿sí? Más santos, más poderosos, más con mucha autoridad, más sabios. ¿Sabían ustedes que la información o el estar bien informados, el conocer mucho, nos da poder? Nos da mucho poder. Imagínense si eso lo dicen los abogados, lo dice la gente. Dice, es que la gente por eso la manejan como quieren. Porque hay muchos abogados que se saben la ley, se saben la Constitución, se saben muchos artículos, ¿sí? Y pobre gente de repente la manejan y la hacen como quieren porque no se saben las leyes. Por eso es que la información trae poder. Pero imagínense la información que viene de la palabra de Dios. ¿Usted cree que no viene con el poder ya incluido? Así que usted y yo necesitamos saber, número dos, que tener la seguridad de la palabra de Dios, nos hace tener poder. Nos hace seguir teniendo la autoridad de la que hablábamos hace un ratito en el punto número 1. ¿Sí? Tener la seguridad de la palabra de Dios, el poder confesar la palabra de Dios, el poder hablar la palabra de Dios, el poder enseñar la palabra de Dios. El viernes que estuvimos ahí, hermanos amados, a mi hermano Narciso le tocó compartir la palabra. Y lo felicité, porque yo no les di tema. Yo les dije, ustedes busquen, indaguen en la palabra, escudriñen la palabra. Y Dios le dio una palabra muy hermosa y la desarrolló muy bien el hermano Narciso. Le dije, estoy muy contento. Eso es lo que le da satisfacción al pastor.
porque sé que se comprometió, sé que estuvo ahí metido, sé que preguntó, sé que pidió opinión, sé que hizo muchas cosas para que llegara ese momento y pudiera ser una palabra poderosa. Y lo felicité. Y hoy lo felicito nuevamente en público, porque se requiere de mucho valor y mucho esfuerzo, mucha responsabilidad, mucho compromiso. Y sabe, todo esto es para el Rey de Reyes y Señor de Señores, y nos da la oportunidad de servirlo solamente a Él. Entonces, tener la seguridad de la palabra de Dios, esto de poder enseñar, declarar la palabra de Dios, declararla como debe de ser, ¿no? Porque luego muchas veces hay cristianos que declaran solamente cosas así como que vanas, ¿no? Yo declaro que de aquí a 5 años voy a ser millonario. Cálmate tú, Nabucodonosor. Eso de declarar así, nada más no. Usted declare la palabra, lo que el Señor le enseña en la palabra. Usted declare el poder que hay en la palabra de Dios y verá lo que va a suceder en las vidas y en los corazones. Primeramente, usted debe de saber que en la familia debe de restaurar lo que está caído, lo que está mal, lo que está enfermo en la familia, para que después afuera usted lo haga con toda esa libertad. Así que tener la seguridad de la palabra de Dios le va a permitir tener ese poder. Su boca tiene poder, ¿lo sabía? Un hijo de Dios cuando bendice, bendice. En una ocasión le dijeron pelón, pelón a Pablo. Y le fue fe. ¿Sí, amén o no amén? Amén. Entonces, si usted quiere seguir siendo libre y quiere estar completamente sanado, ¿sí? Que usted ya no vuelva a recaer en ese mal hábito, en ese pecado, en eso que usted estaba batallando mucho, para que usted ya no vuelva a caer en eso, usted necesita tener la seguridad de la palabra de Dios en su vida. Declarándole esa bendición, teniendo en cuenta que su boca tiene poder, porque Dios, escúcheme bien esto, Dios nos hizo para ser personas de bendición. Para eso nos hizo el Señor, para ser personas de bendición. Por eso cuando un cristiano se convierte, ya su boca tiene que hablar pura bendición, puras cosas buenas, puras cosas de vida, puras cosas de levantar, puras cosas de animar. ¿Sí? Ya no estar pesimista como lo hacíamos antes, ya no ser negativos como éramos antes, ya no tener maldad en nuestra boca, ¿no? Ni en nuestro corazón. Entonces, Dios nos hizo de acuerdo a su palabra para que tuviéramos poder y para que fuéramos personas de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Número 2. Número 3. Bueno, vamos a ver un pasaje primero. Vamos a ver un pasaje porque se me estaba pasando ahí el pasaje. El pasaje que me va a dar más luz con respecto a esta palabra de seguridad, de poder, lo encontramos en Romanos, en el capítulo 10, versículos del 8 al 10. Y le voy a pedir acá a la mesa de Lidia, por favor, Lidia, Romanos capítulo 10, versículos 8 al 10. Fuerte, por favor. Y es del 8 al 10. Fuerte, Lidia. También dice el mensaje de Dios, está muy cerca de ti. Están tan cerca como lo está tu boca y tu corazón. Es el mismo mensaje de fe que nosotros anunciamos. Serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor y crees de todo corazón que Dios lo levantó de la muerte. Pues Dios te aprobará si crees que de todo corazón y te salvará si con tu boca lo confiesas abiertamente. Amén. ¿Hay poder en la boca de un cristiano? Amén. Sí, hay mucho poder. ¿Sí? Si usted habla la palabra de Dios, si usted comunica la palabra de Dios, hay poder. Y sabe, los demonios huyen. Amén. Por eso usted cuando va a hablarle a alguien la palabra de Dios, mucha gente se incomoda. Porque acuérdense que la gente allá afuera, pues sí, necesita del amor de Dios, porque anda bien cargada con muchas cosas ahí en su vida, en su alma, en su corazón. Entonces, cuando usted llega a hablar la palabra,
¿sí? Cuando usted está en una reunión ahí con sus hermanos y de repente llega una visita que no es cristiana, esa visita, o que no conoce el Señor, inmediatamente cambia el semblante. ¿Sí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué están hablando de la palabra de Dios? ¿Por qué de Dios? ¿Por qué? Porque se prenden esas personas. Y como hijos de Dios, que somos libres, ¿qué tenemos que hacer? Bendecir a esa persona. Bendecir, orar y decirle, aunque esté enojado, voy a orar por ti, déjame orar por ti. Porque a veces nosotros queremos ponernos en la misma posición. ¿Se enojó? ¿No me saludó? Pues yo tampoco lo saludo. ¿Soy cristiano? Pues no soy tonto. No, nada de eso. Nada de eso. ¿Sí? Yo tengo que ser un hijo de Dios en toda la extensión de la palabra. Entonces, ¿hay poder en la boca de un cristiano? Sí, cuando anuncia la palabra de Dios, cuando anuncia lo que la Biblia enseña. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. ¿Qué podemos ver ahí también? Dios aborrece el pecado, pero ¿ama a quién? Eso se ha oído mucho, ¿no? Y hay una controversia acerca de eso, pero usted nada más limítese a saber en este tercer punto. En este tercer punto está hablando de tratar prontamente con el pecado. ¿Cómo dice? Tratar, ¿cómo vale? ¿Cómo? Prontamente. Rápido. Pastor, es que ustedes saben que el pecado está bien rico. No, ya trátelo. Ya. Trate el pecado prontamente, no se espere. Cuando usted fue liberado, cuando usted fue sanado, ¿sí? Si hace 8 días el Señor hizo una obra bien hermosa en su vida donde usted sintió que volaba, porque es lo que algunos me comentan. No, yo me sentí ligerito, me sentí así bien, porque estuve preguntando, hermanos amados, me interesa cómo está su vida espiritual después de ese día. Algunos a lo mejor me van a decir, no, yo no sentí nada. Bueno, pues ahí, gracias por participar, ahí para la próxima. Porque se trataba de uno, ¿no es cierto? De yo querer ser sanado, ser liberado. Entonces, esto de tratar prontamente con el pecado es de un cristiano consagrado, es de un cristiano santificado, en donde yo tengo que aborrecer el pecado. Usted tiene que aborrecer el pecado también. Y si hay algo que Dios aborrece es el pecado. ¿Sí? Lo aborrece con todo. Y entonces, si yo voy a trabajar ya de manera rápida con el pecado, yo tengo que empezar a distinguir qué fue lo que no le entregué al Señor, qué fue lo que no le he entregado al Señor, qué fue lo que escondí ahí, por qué todavía sigo enojado, por qué todavía me enojo así como que muy rápidamente, por qué todavía tengo impaciencia en esto, por qué todavía me desespera esto, por qué todavía hago esto, por qué todavía miro esto, por qué todavía... Todo eso lo necesitamos ya sacar de una vez y para siempre, hermanos. El cristiano consagrado tiene que tratar prontamente con el pecado. Y esto no va a ser de otra manera más que postrándonos, humillándonos, ir a los pies de Cristo y decirle, por favor, ayúdame con este pecado que tengo aquí. Ayúdame con esto que aún no he podido corregir. Ayúdame. No va a ser de otra manera más que llegar y postrarse delante de Dios y pedirles ayuda para que Él pueda levantarnos. Acuérdese bien, el que se humilla, Dios lo levanta. Y entonces vamos a ver un pasaje que está en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y le vamos a pedir a la mesa allí con mi hermana José. Hermana José, tiene el pasaje, por favor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Miren, yo les estoy dando un pasaje, pero ustedes tienen que leer todo el contexto. Tienen que leer todo el contexto para que le encuentren el verdadero significado a lo que quiere decir esa palabra. Yo solamente les estoy dando un pasaje, pero no terminaríamos si hablamos del contexto de cada punto. Usted tiene de tarea leer todo el contexto de cada pasaje que le voy dando, ¿ok? Tiene de tarea eso, leer, por eso apunte ahí. Entonces, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, hermana José, ¿cómo dice?
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y luego, nada más les puse el 1:9. Y luego el 10, ¿cómo dice, hermana? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Verdad que es importante leer todo el contexto? Si yo le digo, no, Señor, fíjate que no tengo pecado, no tengo pecado. ¿Sabe qué estamos haciendo? Le estamos haciendo mentiroso a Dios. Porque nosotros todo el tiempo estamos trabajando en esa área del pecado y de la maldad en nuestra vida. Y tenemos que detectar y corregir. Se me olvida, hermano, que estamos aquí en la transmisión. Entonces, Primera de Juan, entonces en el capítulo 1:9, tiene como base principal que si hemos pecado, tenemos a Jesús como nuestro abogado perfecto. Y Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos. ¿Por qué entonces, si tengo esta promesa de parte de Dios, continúo con mi pecado? ¿Por qué continúo haciendo las cosas mal delante de Dios? Porque se vuelve un círculo vicioso, porque les vuelvo a repetir, muchas veces no queremos eso delicioso que es el pecado. ¿Sí? No le creemos a Dios. Entonces, tenemos entonces esta palabra segura en que nosotros debemos prontamente quitar el pecado. Tratar prontamente con el pecado es algo que lo debemos hacer sí o sí. Hay una palabra también en la Biblia donde dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquellos que todavía se enojan y duran todo un día, 2 días, 3 días enojados. Eso es pecado. ¿Sí sabían que eso es pecado? Sí. Que no se ponga. Se puede enojar, hermano, se puede enojar, se puede airar, pero no peque. No peque. Reconcíliese rápido, pronto. Ya me di a entender cómo está eso. Prontamente trate el pecado. ¿Vamos con cuál? ¿Qué número? 4. Vamos con el 4. Perdonar. ¿Qué te hace? Te hace más libre. Y el punto número 4 es perdonar. Oigan, sinceramente, ¿a cuántos de ustedes les cuesta trabajo perdonar? Trate con eso, por favor. Trate. ¿Saben? Los que no perdonan tienen 2 problemas. Uno, que sigue trabajando el orgullo en sus vidas, porque tiene que ver con el orgullo. Y 2, el problema más grave es que si no perdonan, Dios no los perdona. Así dice la Biblia. Entonces, esa palabra de perdonar es muy importante. Líderes y gente que está sirviendo en la obra de Dios, llevando la palabra a las casas, llevando la palabra a las personas, tienen que saber que el ministerio que Dios nos ha dado también a los pastores es llevar el ministerio de la reconciliación. El que aprendan a perdonar. El que si en una familia hay problemas así fuertes, tienen que llegar a una reconciliación. Y eso no es fácil, pero es parte de un proceso para que esa familia quede completamente sanada y liberada. Entonces, esta palabra perdonar es muy fuerte en las vidas, en los corazones. Si yo no he aprendido a perdonar, todavía tengo un orgullo y una soberbia ahí en mi vida, en mi corazón, que no me deja. Porque el perdonar es un acto voluntario. El perdonar es porque yo lo deseo. No es por lo que me hizo. No, es que si supieran lo que me hizo. No es por lo que te hizo. Es un acto voluntario que tú tienes que perdonar. ¿Para qué? Para que se sane completamente tu alma, tu espíritu, tu corazón. Para eso es que debes saber perdonar. ¿Sí? No es para que la otra persona se sienta mal o se sienta bien. No. Es para que tú termines de sanar toda herida que te han hecho en el pasado. Entonces, perdonar es algo que debemos hacer para que continuemos en la libertad y en la sanidad de nuestra alma. ¿Amén?
Mateo capítulo 18, 21 y 22. Vamos con la mesa de acá, por favor. ¿Lo tienes, Yair? Fuerte, Yair. Mateo capítulo 18, 21 y 22. Fuerte. Y póngase de pie. 18, 21 y 22. Entonces le acercó Pedro y les dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Exacto, no solo 7, sino que debes perdonarlo hasta 70. ¿Sí? Entonces, perdonar. Nuestro perdón debe ser como cada 8 días, cada 15 días. Mi perdón es cada año, o sea, que cuando me reúno en Navidad y, ok, está bien, te perdono. O está bien, perdóname porque te hice mucho daño durante el año, perdóname. Y ahí están dándole duro. ¿A poco no? ¿A poco no todos ahí están abrazados? Perdóname, llore y llore. ¿Termina eso? Porque eso es pasajero, eso es eventual, es una experiencia emocional. Exacto, a eso iba. Tú no que me perdonaste, no que me habías pedido perdón, y ahorita ya me estás insultando y hasta me estás pegando. Entonces, aprenda a perdonar, por favor. Nuestro perdón debe ser continuo, no cada año. Continuo. Pero ya me la hizo 2 veces y me la hizo 3 veces y no sabe. Usted siga perdonando hasta 70 veces 7 y verá que no va a acabar. No va a acabar de terminar de perdonar. ¿Entonces tengo que seguir perdonando? Sí. ¿Usted quiere ser un cristiano genuino de verdad? Siga perdonando. Siga. Y le van a, y el Señor va a endurecer como a Faraón. Siga perdonando. ¿Amén? ¿Amén? Amén. ¿Amén? Chihuahuas. Mateo 18, 21, entonces ya lo leímos. Nuestro perdón debe ser continuo. Número 5. ¿Qué se ve ahí? ¿Qué se ve ahí, Lluvia? Un filete. ¿Y qué simboliza eso? ¿Crucificar qué? Exacto. Crucificar la carne. Oigan, los que no fueron el viernes. Wow. Carne. Ya hasta le dije a mis hermanos: híjole, nos toca de a mucho. Tenemos toda la noche y pues sí. Y se acabó. ¿Mandé? Ay, y también, si no me acordaba, la hermana Lupita, ya ve que ni le gustan los detalles junto con Dai. Nos regalaron un lapicero y un ¿qué es? Portalapicero, ¿verdad? Miren, los presumen los hermanos. Gracias, hermana, por ser detallista. Dice, es que es un gusto que vengan a mi casa, dice la hermana Lupita. Gracias. Entonces, punto número 5 es crucificar la carne. Híjole, y aquí muchos van a decir, tengo ganas de ir al baño. No van a querer escuchar esto. Crucificar la carne, hermanos. Crucificar la carne tiene que ver con que dejemos ya de hacer las cosas que el mundo hace o que la carne, nuestra propia carne, nuestros deseos quiere que hagamos. Crucificar la carne es que Cristo esté sentado siempre en el trono de nuestro corazón.
Crucificar la carne precisamente es eso, dejarla ahí en el madero. Juntamente con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Entonces, crucificar la carne es estar juntamente crucificado con Cristo. Cristo se crucificó, ¿para qué, Noé? Para darnos salvación, para darnos sanidad, para darnos libertad. Amén. Entonces, si ya tenemos libertad, ya tenemos salvación, ya tenemos sanidad, ¿por qué entonces le seguimos dando rienda suelta a la carne? ¿Por qué no la crucificamos? Porque así dice la palabra, juntamente con Cristo tenemos que sacrificarnos. Tiene que ser sacrificada la carne. Y cuando hablo de la carne, los deseos de la vida, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos que hay en nuestras mentes. Lo que quiero hacer, eso no hago. Y lo que debo hacer, tampoco lo hago. El buen Pablo. Entonces, crucificar a la carne, Gálatas capítulo 5, 24 y 25, y les vuelvo a decir y a reiterar, tienen que leer todo el contexto, o sea, todo el capítulo 5 de Gálatas, para que ustedes entiendan de qué se trata esto. Ahorita solamente vamos a leer el 24 y el 25, de allá de la mesa de Frida, por favor, fuerte Frida. Gálatas 5, 24 y 25. Gálatas 5, 24 y 25. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Amén. Entonces, ¿tenemos o no tenemos que sacrificar la carne? Amén. ¿Y para esto qué se requiere? Vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Ayuno, oración, palabra. Si leemos el versículo 22, por eso les digo que hay que leer el contexto. ¿Cuál es el contexto? Todo el capítulo. En el versículo 22 dice, en cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de esas cosas. Así que todos los que pertenecen a Cristo han crucificado su naturaleza carnal, o sea, la carne, con sus pasiones y sentimientos egoístas. Gálatas, ahí está. Y está desde el 19. Eso te corresponde a ti. Desde el 19, no, desde el 1, 5:1 hasta que termine ahí, hasta el versículo 25, 26. ¿Sí? Dice ahí el 19, está muy claro que las cosas que hacen nuestra naturaleza carnal son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujerías, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y muchas otras cosas más. Hay que crucificar la carne. ¿Queremos seguir viviendo en libertad? En la sanidad de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Hermano, no hay otra. Hay que sacrificar, hay que crucificar, la carne. Número 6. Entonces, ¿qué dijimos? Crucificar la carne es hacer que Cristo esté sentado siempre en el trono de nuestro corazón. Número 6. Yo quiero entonces seguir viviendo en libertad y en la sanidad de mi alma, de todo mi ser. Entonces lo que yo necesito es permanecer en la palabra de Dios. No hay otra. No hay otra. Como quieran. Sea la Biblia en audio, sea la Biblia de letra grande, de letras de colores, de lo que sea, como quiera, pero usted tiene que permanecer ¿en qué? En la palabra. ¿Y desde cuándo? Desde que empezamos prácticamente nuestra aventura, nuestro peregrinar en la vida cristiana. Si nosotros le enseñamos a un niño
Si nosotros le enseñamos a un niño desde pequeño a que lea la palabra de Dios, cuando sea grande va a ser sabio, muy sabio, y va a saber escoger perfectamente bien todo, su carrera, su matrimonio, su vida familiar, su vida, todo va a poder decidir correctamente cuando le enseñamos desde pequeño a un niño a que permanezca en la palabra. Entonces, esto es bien importante. Si yo quiero entonces continuar con mi libertad en mi alma, debo de leer de forma continua. ¿De forma qué? Continua. La palabra de Dios. De forma continua, la palabra de Dios. Y hay un pasaje. Pero ¿qué vamos a hacer, vale? Vamos a leer todo el capítulo 1 de Josué, ¿no? Para saber todo el contexto. Aquí ya nada más le estoy poniendo Josué 1:8. Aquí le toca allá de aquella mesa. Mi hermana Rosy, por favor, Josué 1:8. Acuérdense que estamos en televisión. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Luego el 9, te repito, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué bonito es eso. Pero ¿qué dice el 8? Que debo practicar día y noche, leyendo en voz baja, de manera que pueda obrar de acuerdo a lo escrito en él, para que me vaya bien y tenga buen éxito. Tengo que obedecer los mandamientos que nos dio nuestros antepasados, en este caso Moisés. Y dice, si te mantienes fiel a ellos, a estos mandamientos, a lo que dice la palabra de Dios, triunfarás donde quiera que vayas. Así que repite siempre al pueblo las palabras del libro de la ley de Moisés, que fueron las tablas que Dios le dio a Moisés, ¿se acuerdan? Entonces, permanecer en la palabra de Dios no solamente nos va a mantener fuertes y con autoridad y libres, sino que también va a permitir que donde quiera que vayamos y lo que hagamos sea prosperado, salga bien. Por eso es que usted luego se desespera porque todo le sale mal, no sepa la palabra. Váyase a la palabra de Dios. Ahí encontrará, dice 1 Timoteo 3:16, ahí encontrará todo lo que necesita, porque la palabra es para instruir, para corregir, para estar completamente llenos de toda la sabiduría de Dios. ¿Por qué no me salen las cosas? Y por eso se desespera, porque no va a la palabra. Quiere que las cosas le salgan bien, quiere usted ser prosperado, pero pues cada mes se pone a leer, cada 8 días, usted es un cada 8. Cada 8 días nada más abre la Biblia. Y entre semana, la palabra de Dios es para leerla continuamente. Así que permanecer en la palabra de Dios me va a continuar, me va a dar la bendición de continuar siendo de... Ahora vean en rojo. 7. ¿Qué debemos hacer para mantenernos libres? Cultivar el fruto del Espíritu Santo. Cultivar el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí saben lo que es eso? Esta imagen, ¿qué representa? ¿Quién me dice? ¿Qué representa esta imagen que está aquí? Cultivar el fruto del Espíritu Santo. Fuerte. ¿Está llevando palabra de Dios a otras personas? Está llevando palabra de Dios a otras personas, ¿sí? ¿Qué más? Sanidad. Está llevando sanidad, paciencia, alegría.
Sí. Esa señal de la familia, hijo, nieto, padre, abuelo. Sí, sí, el hermano está viendo aquí que son dos hijas con la mamá. La mamá está en silla de ruedas, ¿no? Y están las hijas ahí al pendiente de la mamá. Y están llevándole todo lo que ustedes dicen. ¿Eso no es bueno? ¿Eso no es cultivar el fruto del Espíritu Santo? Porque ahorita, hoy en día, hay muchos hijos ingratos que no ven por las mamás, no ven por los papás. Ya todo el sacrificio que hicieron los papás, todo lo que hicieron los papás, ¿sí? Y hay hijos ingratos que no están viendo por los papás, que ni siquiera le llevan una palabra de alegría, una palabra de gozo, y lo que le llevan son puros problemas, y lo que le llevan son a los nietos. Ahí te los encargo, al fin, pues yo me voy a divertir. Pero también depende del fruto que también los papás le hayan dado a sus hijos también. Es correcto. Por eso, instruye al niño desde pequeño, porque cuando fuere grande te va a dar puras satisfacciones, te va a dar puras alegrías. Por eso instrúyelo desde pequeño, porque ya cuando tiene una edad y tú lo quieres enderezar, dice un dicho, ¿cómo dice? Un árbol ya no se endereza, ¿cómo? Árbol torcido ya no endereza. Pero desde chiquillo sí, ahí, o te enderezas o te enderezas. Aquí está la chancla voladora o aquí está la varita mágica, ándale, ¿cuál quieres? Dicen que la chancla voladora, quien me está oyendo a lo mejor me van a demandar, pero dicen que la chancla voladora ya no lo van a permitir. Ya es delito. Sí, muchos aquí están, por esa chancla voladora aquí están, dando buenos frutos. Aquí hay muchos así por esa chancla voladora, porque antes sí se disciplinaba bien a los hijos, ¿no? Ahora tienen una piel muy sensible los chiquillos, las chiquillas. Cultivar el fruto del Espíritu Santo, hermanos, es reflejar siempre ese fruto, es dar el fruto, es que ese fruto vaya creciendo cada vez más, vaya madurando cada vez más ese fruto. ¿Sí? A eso se refiere cultivar el fruto del Espíritu Santo. ¿Y ustedes conocen este pasaje de qué? Gálatas. De Gálatas, capítulo 5, 22 y 23, de la mesa de mi hermana Lulú. No, ya participaron ahí Frida. Otra vez acá. Lluvia. Gálatas 5, 22. Fuerte, Lluvia. Dice, Póngase de pie, Lluvia, para que te desestrumes poquito. Gálatas 5, 22. En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de esas cosas. Ok, habíamos leído los anteriores, ¿verdad? Bueno, pues aquí está el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos reflejar siempre ese fruto del Espíritu Santo. No debe ser de otra manera. ¿Ustedes conocen la paz? ¿Conocen el amor? ¿Conocen la amabilidad? ¿La bondad? ¿La mansedumbre? ¿Conocen cada uno del fruto del Espíritu, verdad? Cada gajo de ese espíritu, de ese fruto, perdón, lo conocen muy bien. Ahora hay que aplicarlo. Hay que aplicarlo, hay que cultivar ese fruto. ¿Para qué? Para que eso me dé a mí la bendición de continuar siendo libre, de continuar teniendo autoridad de parte de Dios. ¿Se ven ustedes que los hijos de Dios, cuando tienen autoridad, no están señalados por nadie? Nadie puede señalar a un hijo de Dios que tiene autoridad, porque Dios le respalda. Y cuando nosotros cultivamos el fruto del Espíritu Santo, que es el carácter de Cristo, ¿sí? También el viernes vimos algunos aspectos del carácter de Cristo que son diferentes a esto, pero que tiene toda la esencia de lo que hizo Jesús. Acuérdense que Jesús tenía todos los dones del Espíritu y tenía todo el fruto del Espíritu. Jesús fue perfecto en todo lo que hizo.
Entonces, si nosotros queremos mantenernos en esa libertad y en la sanidad, busquemos cultivar, busquemos que madure ese fruto del Espíritu en nuestras vidas. Bien, continuamos con el número 8. Para que yo entonces pueda permanecer libre y sano, ¿qué debo hacer? Orad siempre. ¿Quién se sabe el pasaje de memoria que dice orad sin cesar? ¿Nadie? Pues acá está. Dicen, sí es cierto, sabía que estaba en Tesalonicenses, pero no sé dónde. Primera de Tesalonicenses, Dai. Es el pasaje más largo que hay en la Biblia. Ahora, ¿dónde? En lo que lo busca, en lo que lo encuentra. ¿En dónde debemos orar? ¿Cada cuándo debemos orar? Dice la palabra. ¿En dónde debemos orar? En todo lugar. Debemos orar en la casa, debemos orar aquí en la iglesia, debemos orar de manera personal, debemos orar de manera familiar. O sea, la oración en realidad no tiene límites. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 5:17. Nunca dejen de orar. Es el pasaje más largo. ¿Sabe por qué? Porque se aplica de una manera muy larga y prolongada en nuestras vidas. O se debería de aplicar así. Nunca dejen de orar. En otras versiones dice orad sin cesar. Y no, y en realidad es uno de los versículos más pequeños de la Biblia. Acuérdense que alguien se puso a organizar la Biblia, ¿no? Pero en realidad pues toda la palabra iba corridita. ¿Para qué están los pasajes, los capítulos y los versículos? Para que lo entendamos mejor, ¿sí? Pero en realidad esta es una palabra muy contundente que dio Pablo. Ore sin cesar. Y orar sin cesar es que todo el tiempo necesitamos estar orando. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Sí? 9. Estar en orden en el hogar. Para que yo pueda entonces mantener esa autoridad, esa libertad, esa sanidad, esa bendición de que todo me va a salir bien. Vea cómo se va dando todo, Para que yo tenga toda esa bendición de la que habla la palabra y de lo que hemos estado hablando. Miren, una de las cosas importantes es de que debemos tener orden en el hogar. Debemos estar bien en el hogar. Si usted viene aquí a servir, como se lo he dicho, aquí a la iglesia, pero su casa está hecho un relajo, usted no está ordenando bien su casa, lo que está usted haciendo en esta iglesia no le va a servir de nada. Dios no le va a tomar en cuenta esa bendición. Usted debe de estar bien en casa para que su corazón esté tranquilo, para que su corazón esté en paz, para que su corazón esté libre. Necesita usted pensar muy bien de aquí en adelante que el tener ordenada la casa, los papás, el padre, por ejemplo, tiene que tener en sujeción a la mujer. La mujer debe de sujetarse al marido, ¿sí? La mujer es la ayuda idónea del esposo. La mujer debe de ayudar en la crianza de los hijos. El padre debe ser el proveedor, ¿sí? El varón de casa debe ser el proveedor en el hogar. Debe dar el último consejo. Debe llevar a la esposa y a los hijos a un buen puerto. Hay una responsabilidad en cada uno, ¿sí? Y si la casa no está bien ordenada, la verdad es que en vano es lo que hacemos para la obra de Dios. En vano. Entonces, estar en el orden de Dios en el hogar es que el esposo es cabeza, la esposa es la ayuda idónea y los hijos deben de sujetarse a los padres, al papá y a la mamá. Sujetarse quiere decir que todo lo que el padre y la madre le diga tienen que obedecer. Muchos hijos no se dan cuenta en realidad que el obedecer a los padres trae muchísima bendición.
Porque acuérdese que todo se paga en esta vida. Usted es un hijo, ustedes como jovencitos son hijos obedientes a los padres. Quiero decirle que el día de mañana que usted tenga sus hijos, van a ser obedientes con ustedes. Pero si usted en este momento dice, no, yo hago lo que yo quiero, ok, recuérdelo bien, y se lo recuerdo muy bien. Todo el Señor no se queda con nada, todo lo paga. ¿Sí? El día de mañana que digan, ¿y por qué son así conmigo, mis hijos? Pues acuérdense cómo fueron ustedes con sus padres. ¿Sí? Los hijos deben de ser obedientes a los padres en todo, en todo. ¿El padre se puede equivocar? Sí. ¿La madre se puede equivocar? Sí. Pero siguen siendo los padres que Dios te dio, para que tú los honres, para que tú estés sujeto y obediente a lo que los padres te digan. Y si tú no haces eso y quieres venir aquí a la iglesia y quieres servir y quieres hacer y deshacer, pues que déjame decirte que todo sale a la luz. Porque a lo mejor tú me puedes decir, estoy bien, no hay problema, estoy bien en mi casa y eso, pero todo sale a la luz. Y yo no quisiera el día de mañana decirte, ¿sabes qué? Vas a tenerte que sentar, sé que tu entusiasmo, sé que tu creatividad y todo está muy bien, pero hasta que no arregles bien las cosas en tu casa es como vas a venir a servir aquí a la iglesia. Y eso es para todos. Sí, yo platico mucho con Noé, que es líder, con mi hermana Lulú, cómo van las cosas ahí en casa, cómo va. Y sí, pastor, esto, pasa esto, pero mire, yo estoy cumpliendo con lo que me corresponde como papá, como mamá, hago esto, hago lo otro, y estoy ahí al pendiente, ahí con la hermana Rosy. ¿Por qué? Porque si van a servir en la obra de Dios, tienen que estar bien en casa. Y los futuros líderes, los que quieran servir, tienen que estar bien en casa. Nada de que, pastor, es que yo tengo las ganas, tengo el entusiasmo, la sabiduría, usted no sabe cómo yo me he metido a estudiar, ok, pero lo más importante es que no estás dando fruto del Espíritu, no estás cultivando el fruto del Espíritu que Dios te ha dado en casa primero. ¿Todo empieza en dónde? Estar en orden en el hogar, ¿no? Miren ahí, hay una familia ahí muy bonita, y vamos a Efesios capítulo 6, versículos 1 y 2. Y le voy a pedir ¿a quién le toca acá de este lado? A mi hermana Carmelita. Hermana Carmelita, ¿qué dice Efesios 6, 1 y 2? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Y el 2, hermana? Porque esto es justo, honrar a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y ser de larga vida sobre la tierra. Sí, y después viene padres, no hagan enojar a sus hijos. Padres, no provoquéis la ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ok, hermana. Muy bien, era 1 y 2. Acuérdense que tienen que leer todo el capítulo para que sepan que no nada más a los hijos. Aquí yo puse a los hijos, porque los hijos son los hijos. Y por eso es que dice aquí la palabra hijos, obedezcan a sus padres, como lo manda el Señor, porque esto es justo. Así que no busquen el pretexto, es que hasta que me lo diga, por favor. No, que por favor ni que nada. Si te lo dice así, como debe de ser, como sea, tú tienes que obedecer. Ahora, el papá también tiene que ser inteligente y sabio, y dice ahí más adelante, no hagan enojar a sus hijos, entonces pídanle las cosas bien, ¿sí? Pero aún así, el papá, la mamá puede decir lo que tenga que decir, en la manera como lo tenga que decir, el hijo se tiene que sujetar, ¿sí? No, tampoco así, a ver hijo, órale, hijo, no, tampoco, no. Porque lo van a hacer enojar. Los van a hacer enojar, y los muchachos enojados, híjole, cuidado.
Y miren qué encontré, hermanos amados. Miren qué encontré. ¿Ya vieron quién está ahí adelante? Está Toñita, mi mamá. Cada que podía, venía para acá, a la iglesia. Y entonces debemos que ser, ¿qué? Un cuerpo. Recordar que somos un cuerpo. Que todos somos de todos. ¿Sí? Cuando ustedes se reúnen en un grupo familiar, son un cuerpo en Cristo. Cuando nos reunimos aquí en la iglesia, somos un cuerpo en Cristo Jesús. Nadie es más, nadie es menos. Entonces, recordar que somos un cuerpo de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 20 al 27. ¿A quién le toca? Allá atrás. Hermana Lulú, por favor. Primera de Corintios 12, 20. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. ¿Todo va? Del 20 al 27, hermana. No leyó el 20. Por eso hay muchas partes, pero un solo cuerpo. Y ahora sí, leyó el 21 hasta el 27. Al contrario, todas las partes del cuerpo, hasta las más sencillas, son muy importantes y necesarias. Y las partes del cuerpo que menos apreciamos son las que tratamos con más cuidado. Las partes que no queremos mostrar son las que tratamos con más modestia. Las partes más presentables no requieren que las cuidemos tanto, pero Dios ha unido todo el cuerpo de manera que las partes menos apreciadas reciban más honor. Dios lo hizo así para que nuestro cuerpo no esté dividido, para que cada parte del cuerpo se preocupe por cuidar de las demás. Si una parte sufre, todas sufren igualmente. Si una parte se recibe honor, todas las otras partes comparten su alegría. Todos ustedes son un cuerpo de Cristo y cada uno es una parte de ese cuerpo. De ese cuerpo. Ok, hasta ahí, hermana, gracias. Entonces, saber que somos un cuerpo en Cristo Jesús, sabemos que tenemos una familia. Sabemos que esta familia Dios la puso para que nos ayudemos unos a otros. En la semana pasada hablé con Juan Pedro y le dije, Juan Pedro, creo que ya estás yéndote a trabajar y sí le dije, la verdad le dije, y a la iglesia no has ido. Te recuerdo que tienes una familia y esa familia está preguntando por ti, de cómo estás, cómo vas. Así que si ya estás yéndote a trabajar, creo que puedes ir a la iglesia. Hermanos amados, ¿sabe por qué le hablé así? Porque él ya me dijo que quiere echarle ganas, que está muy agradecido con Dios, que Dios ha trabajado muy bonito en su vida
pero nada más se quedan con eso. Él debe de saber que tiene una familia aquí en la iglesia, ¿no es cierto? Él debe de saber que él también es parte de esa familia. Por eso que cuando un miembro de la familia falta, está incompleto esto. Hoy sabemos que por medio de la pandemia y por medio de esto que está pasando, pues algunos hermanos no pueden estar, ¿sí? Pero los que sí podemos estar, no es que sea algo obligatorio, sino que debemos venir por amor para estar juntamente con la familia. Ayer les decía a los varones, el viernes, agárrese un un varón y bendígalo. Dígale, hermano, ¿qué te falta, hermano? ¿Qué puedo hacer por ti? Porque no solamente es decir, hermano, te amo, que Dios te bendiga. Va más allá. Nuestra fidelidad, nuestra comunión como familia va más allá de un solamente te amo. Y cada uno de los que fueron el viernes tienen ya una encomienda. Tienen que levantar a un hermano. Tienen que agarrarse a un hermano como discípulo y levantarlo. ¿Sí? Así que si van con ustedes, ¿sí, hermano? Y te dicen, ¿en qué te puedo servir? Quiero hacer una oración por ti. Es porque Dios ya está empezando a trabajar con ese hermano que quiere ser una bendición a tu vida. Y eso se necesita en la iglesia. No seamos indiferentes. No seamos indiferentes. Sabemos que tenemos una familia, y como esta familia que Dios nos ha dado, no nos va a dar otra. Usted se puede mover de este lugar y puede ir a otra familia, pero no va a ser igual que esta. Puede ser peor, puede ser mejor, pero no igual a esta familia. Y si Dios la ha plantado aquí y usted ama a esta familia, recuerde muy bien que el poder reunirnos en los grupos familiares trae mucha bendición. El reunirnos cada que se convoca a una reunión trae mucha bendición. ¿Sí? Entonces, este es el número 10. El número 11. Usar la armadura de Dios. ¿Ya se quieren ir? No. ¿Están cansados? No. Porque yo dije, cuando estaba preparando el mensaje, dije, a ver si hasta estas alturas ya andan así como queriendo ya irse a comer o algo. Pero usar la armadura de Dios es bien importante para mantenernos libres, sanos, como los cigarros, libres de toda contaminación. Y quiero que veamos qué es la armadura de Dios. Ya en alguna ocasión lo vimos, pero quiero recordarles qué es la armadura de Dios. Y que si usted y yo no tenemos esa armadura y no sabemos cómo manejar esta armadura, pues se nos va a dificultar todavía mantenernos libres, sanos, fuertes, restaurados.
Efesios capítulo 6, del 10 al 17. Efesios 6, 10, 17. ¿Quién le toca? Valeria, ¿lo tienes? Efesios capítulo 6, versículos 10 al 17. Finalmente confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Protéjanse contra los engaños del diablo con toda la armadura que Dios les da. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Pero por esa razón, vístanse con la armadura de Dios. Si soportan con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás, y después de haber luchado con mucho, todavía podrán resistir. Entonces manténganse firmes, pónganse el cinturón de la verdad y protéjanse con la coraza de la justicia. Prepárense poniéndose el calzado de anunciar las buenas nuevas de la paz, pero sobre todo tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. Utilicen el salvación como casco. Utilicen la salvación. La salvación como el casco protector. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muy Amén. bien. Amén. Gracias, Vale. Ok, entonces, este es bien importante también. La armadura de Dios es algo que debemos tener siempre presente en nuestra vida cristiana para podernos mantener de pie. El enemigo, como lo hemos dicho, pues quiere desestabilizarnos, va a querer desestabilizarnos, va a querer hacernos daño nuevamente, va a querer que abramos puertas. Voluntad completa y total de Dios. Amén. Entonces, por eso es que en el número 12 es sometimiento total. ¿Sí? Acá no hay de que apenas poquito, apenas algo, no. Es un sometimiento total. Es ser obedientes a Dios. Es ser obedientes a las autoridades que Dios ha puesto. Es ser obedientes a todo lo que Dios ha consolidado en esta tierra. Ser obedientes en el hogar, ser obedientes en todas partes donde nos paremos, sobre todo a las autoridades que ha puesto Dios delante de nosotros. Eso va a traer mucha bendición a nuestras vidas, y no vamos a perder de vista el que Dios nos sanó y nos rescató del pecado y de la maldad en que vivíamos. Nosotros debemos someternos todo el tiempo. Si tu prueba es muy fuerte, ve a los pies de Cristo, ve a los pies del Señor y póstrate y dile: Señor, esto que estoy pasando es muy fuerte, yo no puedo con ello, ¿sí? Pero no dejes que el enemigo tome lugar, no dejes que el enemigo gane ventaja, dice la palabra. Tienes que ir a él y empezar a trabajar en esa área donde sabes muy bien que todavía no está controlada del todo, porque no le has dado la oportunidad al Señor de que esa área la controle, ¿sí? Así que cada uno de nosotros necesita tener de parte de Dios esta enseñanza, y los pasajes que vamos a leer ahorita. Se encuentra uno en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, y el otro es en 1 de Pedro 2:13. Con relación a esto, un sometimiento total. Ustedes saben que las autoridades han sido puestas por Dios. Todos los policías, los magistrados, los jueces, todos los que tienen autoridad en la cuestión gubernamental, ¿sí?, han sido puestos por Dios. Las autoridades eclesiásticas han sido puestos por Dios. Las autoridades educativas han sido puestos
por Dios. Entonces, si nosotros conocemos este punto de que nosotros tenemos que someternos a lo que ya Dios determinó, eso me va a mantener en libertad y en sanidad de mi alma. No traten de hacer justicia, venganza por ustedes mismos, ya lo vimos. Dejen a las autoridades que Dios ha puesto, y hay que honrar a las autoridades. ¿Quién tiene 1 Tesalonicenses 5:23, por favor? Ale, fuerte. Que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Nosotros oramos para que Dios mismo, el Dios de paz, los purifique completamente, dice la palabra de Dios, para que pertenezcan solo a Él. También pedimos para que todo su ser, el espíritu, el alma y el cuerpo que ustedes tienen, permanezcan siempre sin mancha para cuando el Señor Jesucristo regrese. ¿Esto por qué? Porque cuando nosotros tenemos en orden nuestro ser delante de Dios, vamos a poder someternos a la voluntad de Dios. Si no tenemos en orden nuestras vidas, no nos vamos a poder someter a la voluntad de Dios, ¿sí? Ni mucho menos a sus autoridades. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 13, se los quiero leer. Dice de esta manera, 1 de Pedro capítulo 2 versículo 13. Dice, por el honor que le deben al Señor, respeten a todo ser humano, tanto al emperador, que es la máxima autoridad, como a los gobernadores que son enviados por el emperador para castigar a los que hacen el mal y elogiar a los que hacen el bien. Versículo 15. Dios quiere que ustedes hagan el bien para que de esa manera los insensatos dejen de hacer acusaciones ignorantes en contra de ustedes. Así que vivan como gente libre. ¿Cuántos libres hay en este lugar? Vivan como gente libre, pero no usen su libertad como excusa para hacer el mal, sino vivan como siervos del Dios Altísimo. ¿Cuántos de nosotros somos libres? Si nosotros nos sometemos al Señor, de verdad es que vamos a tener muchas bendiciones. Número 1, conocer tu posición en Cristo. Número 2, hacer una confesión que te va a traer bendición declarando la palabra de Dios. Número 3, tienes que tratar prontamente con el pecado. Número 4, debes saber perdonar. Número 5, crucifica tu carne. Número 6, permanece en la palabra de Dios. Número 7, cultiva el fruto del Espíritu Santo. Número 8, ora siempre, ora sin cesar. Número 9, estar en orden en el hogar. Número 10, recordar que somos un cuerpo en Cristo Jesús. Número 11, usar toda la armadura de Dios para estar firmes contra toda acechanza del diablo. Y número 12, tenemos que someternos totalmente a la voluntad de Dios y a lo que el Señor ha establecido en esta tierra. Este sometimiento total es ser obedientes a Dios, ser obedientes en el hogar y ser obedientes a las autoridades que nosotros tenemos delante, para que seamos entonces libres y sanos completamente. Hermanos amados, tu libertad, la libertad de cada uno de ustedes tuvo un precio, y ese precio fue la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que si tú quieres vivir disfrutando de esta libertad, tienes que hacerlo, tienes que vivir disfrutando de esta libertad que el Señor te ha dado. Debes solamente recordar que eres un hijo de Dios. Ahora eres un hijo legítimo del Señor. ¿Sí? La decisión que tú tomaste al recibir a Cristo te ha dado esta potestad de ser hecho hijo de Dios. Esa es tu identidad. Así que
tienes que alimentarte continuamente de la palabra de Dios y volar como las águilas.